hermanos, ya podemos empezar. Muchísimas gracias por la paciencia de los que estamos aquí de manera presencial. A partir de este momento y desde hace unos segunditos acabamos de abrir la transmisión del estudio a través de Facebook y esperamos que también haya mucha bendición para los hermanos que a través de internet se vienen agregando. Mis hermanos, a los que estamos aquí presentes y a los hermanos en internet, con el permiso y la dispensa, estoy mascando un chicle, no vayan a pensar que es falta de respeto a ustedes, es que me ayuda un poquito, porque como algunos de ustedes ya saben, y los hermanos se van a dar cuenta en internet, estamos con una pequeña parálisis de la cara. Ya chequé en internet, dice que es por voltear a ver a quien no debe uno, entonces creo que algo así me pasó, y ahora imagínense eso, más las miradas de mi esposa, ya tengo con eso para todo el mes. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar. Para los hermanos que hemos venido siguiendo esta serie de estudios que iniciaron hace 15 días, nuestros temas del día domingo de esta serie tienen un título. Quien me diga el título, a nombre de la dulcería de la iglesia le voy a obsequiar un sidral. Ya levantaron la mano. ¿Cómo se llama? Ok. Generación autocomplaciente. Defínanme qué es autocomplacencia. No hay premio. ¿Qué es? Cuando nada más pienso en mí mismo y no me preocupa el sentir de los demás. Gracias, hermano. Hermano Toño. Agradarse a sí mismo. Agradarnos a nosotros mismos. Un egoísmo muy grande, ¿no? Un egoísmo grande, porque nos centramos en nosotros. Tenemos razón. Hermanos, ¿estamos viviendo en una generación autocomplaciente? Sí. En la semana, yo leía un comentario de un cantante cristiano que me hizo reflexionar y que tiene que ver con esos pequeños reflejos que nos demuestran que la autocomplacencia no es un problema que viene para la iglesia. ¡Cuidado! No. La autocomplacencia ya está aquí, ya se estacionó, ya está dentro, vive con nosotros y nuestras iglesias están llevando una vida autocomplaciente. Le escuchaba yo un comentario de un cantante que decía: ¿cómo es posible que la alabanza cristiana es una alabanza que solamente se escribe y se toca para hacernos sentir bien? ¿Y por qué la alabanza ya no nos reta a nada? ¿Ya me entendieron? Ejemplo, hay una alabanza que tiene con nosotros más de 100 años. ¿La han escuchado? Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Él al frente va, y la regia enseña, tremulando está. Es la idea del creyente como un ¿qué? Como un guerrero. Está en el ejército, saca su bandera, lucha, pelea, estamos contra el mundo, tenemos que vencer. Y decía este cantante: hoy las letras retadoras son solo para los niños. Y yo me quedé pensando, ¿será cierto? Y empecé a pensar en algunos himnos. Es más, de hecho cantamos uno ahorita. Dios ve lo que hago. Él oye, mi Dios escribe. Es una letra retadora. Cuida lo que haces, Dios te está viendo. Y resulta que a la iglesia, a nosotros, a los adultos, ya se nos acabaron las alabanzas retadoras. Ahora nos complacemos con al que está sentado en el trono. Y así hasta el infinito, como 12 minutos. Al que vive para... Está bien. Esa adoración, sí. ¿Sirve para que pensemos en la persona del Señor? Sí. ¿Es útil para que lo veamos a Él como lo que es, un ser majestuoso? Sí. Pero ya no hay alabanza que nos reta a luchar contra el pecado, a decirle que no a la maldad y a enfrentar al mundo. Sí es cierto, ¿y saben por qué? Porque nos hemos vuelto una generación. Solo queremos cosas que no duelan, que no molesten, que no incomoden, que no nos hagan sentir mal. ¿Saben cuál es el resultado? Estamos engendrando una generación, aunque no me lo quieran creer, de gente débil emocionalmente. Estamos formando una generación de gente a la que no se le puede decir nada porque todo les molesta, todo les enoja, todo les hace sentir mal. ¿Cuál es el triste resultado? El triste resultado es que tenemos una generación debilitada. Y no podemos, hermanos, permitir que la autocomplacencia, se quede en nuestras iglesias. Hay que sacarla de aquí. Y para poder sacar la autocomplacencia, un mazapán de la rosa,
Oigan, eso tiene como 40 años con nosotros. Bueno, un mazapán. ¿Cuál es la única manera que hay para luchar y vencer a la autocomplacencia? Nada más hay una forma, levantando la mano. Siendo generosos. Exacto. Mazapán. Siendo generosos, dando mucho más de lo que estamos acostumbrados a dar. Por eso es que estamos estudiando la autocomplacencia, viendo la contraparte, siendo generosos. Y en el primer tema, mazapán, aprendimos que tenemos que ser generosos con nuestra adoración. Muy bien. Y una paleta, segundo tema, aprendimos en el segundo tema que tenemos que ser generosos. Pero ¿quién levanta la mano? José, ¿quién se la doy? En el trato, sí, va, con esa voz. Y claro, ¿no? Uno oye esa voz y dice uno, ah, es la hermana Carmen. Y el hermano Facundo oye esa voz y se queda así. Hermanos, en internet es que es su esposa. Muy bien, entonces, tenemos que ser generosos. Ya, no hay alternativa. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que lograrlo. Tenemos que hacerlo. No podemos simplemente quedarnos viendo cómo la autocomplacencia consume a nuestras iglesias y a nuestros jóvenes, los sumerge en un mar de autocomplacencia, donde los vemos en las iglesias. No los han visto, yo he visto en muchas iglesias, bueno, en las iglesias y por los pasillos de las iglesias, los jóvenes con sus audífonos, autocomplacientes, solo preocupados por sí mismos, y que ni se te ocurre, si se te ocurre acercarte a ver qué están escuchando, no te preocupes, yo te digo, están escuchando las letras del hermano Maluma. Digo, hermano del mundo, ¿no? Porque cristiano no tiene, pero nada. Entonces, mis hermanos, hay que sacar la autocomplacencia. Muy bien, el tema de hoy se llama ser generosos con nuestras ofrendas. Este tema, además de que más tardecito lo pueden encontrar en Facebook, recuerden la cuenta Miguel Montoro, una letra P y una E, ahí la pueden encontrar. También lo van a poder encontrar más tardecito aquí en YouTube, en el canal de videos que yo tengo. Por si alguno gusta ingresar, suscríbanse y hagan uso de los contenidos que están ahí. Creo que ya van 427 estudios en video, ¿no? Más el de hoy. Muy bien. Entramos entonces en materia. Todo lo que yo les voy a compartir, hermanos, aquí está en estas dos hojitas. Ahorita yo traje 10 juegos de hojas que los voy a ir obsequiando haciendo 10 preguntas. ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, nuestro tema se llama generación autocomplaciente, y que tenemos que ser generosos con nuestras ofrendas. Entonces, para poder aprender cómo podemos ser generosos con nuestras ofrendas, tenemos que estudiar las ofrendas que había en el pueblo de Israel. Entonces yo aquí hago un condensado de todas las ofrendas que había, y como es información que a veces nos gusta tener presente, imprimí 10 juegos, se los voy a ir obsequiando con algunas preguntas. Estén pendientes. Muy bien. Generosos con nuestras ofrendas. Tenemos que comenzar con esto. En el antiguo pueblo de Israel había dos tipos de ofrendas. Se las pongo en la pantalla. Se las represento con ese gráfico de pastel de 2 rebanadas. El antiguo pueblo de Israel tenía 2 tipos de ofrendas. Unas ofrendas que eran, ¿qué dice aquí? Y otras que eran relación con Dios. Entonces había ofrendas materiales que se daban para la obra de Dios, para el trabajo material. Pero había otras ofrendas que se daban para que la relación con Dios fuera mejor. En palabras simples, estas eran ofrendas materiales, constantes, sonantes, dinero, objetos que se podían tocar. Y estas, aunque eran ofrendas materiales, no eran, diríamos, tan costosas como las primeras, pero servían para que la relación con Dios estuviera bien. ¿Entendimos esto, mis hermanos? ¿Seguros? Y todos así calladitos, como diciendo, es que esa voz sexy que tiene ahorita con la parálisis de la cara me hipnotiza. Ok, vuelvo a repasar. El antiguo pueblo de Israel tenía 2 tipos de ofrendas. Ofrendas materiales para ayudar a la obra de Dios en la tierra, y ofrendas que, aunque se daban materialmente, servían para que la relación entre Dios y su pueblo estuviera bien. Un juego de hojitas.
para alguien que me platique algo que haya leído acerca de qué diferentes tipos de ofrenda había. Hermano César. Yo tengo muy presente la ofrenda de cuando Abraham ofrendó a su hijo. Ok. Y fue una muestra de obediencia y de fidelidad a Dios. Muy bien, hermano. El hermano César recordó un tipo de ofrenda. La ofrenda donde Abraham casi sacrifica a su hijo. Y aunque todavía no estaba establecido el orden judaico de la ley de Moisés, ya se ve que la gente de ese tiempo ya tenía el hábito y la costumbre de ofrendar. A esta ofrenda, a lo que Abraham casi hace con su hijo, otro juego de hojitas, ¿qué nombre se le daba específicamente a esa ofrenda que él iba a hacer? No, no era un sacrificio. Holocausto. ¿Quién dijo holocausto? Por favor, hermano. Un holocausto. Muy bien. El holocausto era un tipo de ofrenda. La palabra holocausto significa, escuchen, completamente quemado. Eso significaba holocausto. Completamente quemado. ¿Cómo era un holocausto? Se tomaba un animalito, se abría el animalito, se le sacaba la grasa y luego todo el animalito, todo el animalito se le prendía fuego. Oigan, ¿qué le iba a hacer Abraham a su hijo? Lo mismo. Ay, ¿no? Ya cuando lo ve uno así, dice uno, ay, los que somos padres, perdón por ser tan gráfico, pero me van a entender lo brutal de esto, ¿no? Imaginen a Abraham haciendo así, porque no podía partir los huesos del externón. Eso le iba a hacer, ¿eh? Quitar la grasa y luego quemar su cuerpo. Ay, no está bien fuerte esto, ¿no? Pero era un tipo de ofrenda, un tipo. ¿Alguien más sabe algo sobre las ofrendas? Lo que sea, hermana Julia. Set y Caín. ¿Mande? Set y Caín. Muy bien. Caín y Abel, ¿no? Eso. Los dos hermanos, sí, dice la hermana, Caín, Abel y eso, no, nada más eran dos. Eso a lo mejor era un primo, no, Caín y Abel. Ok, dos hermanos que ofrecieron dos ofrendas con motivos y propósitos diferentes. Una fue aceptada por el Señor y la otra no fue aceptada. Diferencias entre una y otra ofrenda. Una ofrenda fue cruenta porque tuvo que haber derramamiento de sangre, se tuvo que matar a un animalito. Y la otra ofrenda fue ofrenda vegetal, de plantitas. Pero aún incluso en los días de Moisés, las ofrendas de plantitas seguían existiendo. ¿Sí? Mis hermanos, ¿hasta aquí vamos entendiendo? Sí. Bien. Eso fue la ley hace miles de años. Ya no estamos en la ley, ya estamos en la gracia. Y ahora yo quiero plantearles una pregunta, que yo se las pongo ahí a través de ese símbolo de interrogación. La pregunta es, ¿y de estas? ¿Cuáles son las que los creyentes de hoy, 2000 y no me acuerdo cuánto, tenemos que seguir celebrando? ¿Y cuáles ya no? ¿Qué opinan? Hermana Carmen. La del Señor Jesucristo. Bueno, ese es otro ejemplo de ofrenda. La ofrenda de sí mismo, la ofrenda perfecta del Cordero de Dios. Sí, exacto, y hay muchos otros ejemplos. Pero de los dos tipos de ofrendas, ofrendas materiales para la obra de Dios y las ofrendas para que mi relación con Dios esté bien, ¿cuáles de estas dos el pueblo de Dios todavía tiene que seguir practicando? Levanten su mano y les entrego hojitas. A ver. La ofrenda material, que es con lo que nosotros, con el fruto de nuestro trabajo, damos. Las ofrendas materiales para la obra. ¿Alguien tiene otra opinión o la complementa, doña Carmen? La de que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios, que vendría creo que a caer dentro de esta categoría, ¿no? Ahora, ¿algo más? Vi otra mano, hermana. Yo iba a decir eso, que hasta el día de hoy tenemos que hacer las dos, la obra de Dios, porque tenemos que estar ofrendando lo que Dios nos manda. Dice que ofrendes lo que disponga tu corazón, pero al leer este versículo que nos encargaron, no es lo que disponga tu corazón, aquí nos da una diezmo a la colina. Sí, claro, ahí está hablando del ejemplo de lo que hacía el antiguo pueblo de Israel.
que tenían que dar el diezmo. Más adelante aclararemos el asunto del diezmo. Y la de relación con Dios, porque dice que lo que dijo la hermana también, traer el cuerpo, que es el Espíritu Santo. Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Si no, pasamos a 2 lecturas de la Biblia. ¿Nada más? Ofrendar nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor también. Fruto de labios que confiesen su nombre. Bien. Que nos ayude la escritura. A ver, hermanos. Vamos a ver. Déjenme verlo. Aquí está. A ver, perfecto. Que nos ayude la escritura. 2 citas de la Biblia que les voy a pedir que ustedes me ayuden leyendo, por favor. Vamos con la primera cita de la Biblia. ¿Quién me ayuda leyendo Hebreos capítulo 9? Hebreos capítulo 9. 9:28. Por favor. La palabra del Señor dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gracias, hermana. Hebreos 10:1. Hermana Carmen. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, ya con información bíblica, ¿cambia algo tu perspectiva? ¿Cuáles podemos seguir celebrando? ¿Estas o las dos? Solo estas. ¿No leyeron? ¿Cristo ya se ofreció? Ya no hay que hacer ofrendas. Pero hermano, ¿qué no tengo yo que presentarme a mí mismo? Sí, pero ya no es para que tu relación con Dios esté bien. Tu relación con Dios ya está bien, gracias a Cristo. Esa ofrenda que tú haces no es una ofrenda para congraciarte con Dios. Es una ofrenda de servicio a Dios. Porque la ofrenda para que la relación con Dios esté sana sucedió una sola vez en la cruz. Hermano César, tenías un comentario. Sí, entonces la persona que dice que ayuna y que está en ayuno porque está ofrendando su ayuno al Señor, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues está pasando hambre, eso es lo que pasa. De ahí en fuera no pasa espiritualmente nada más, hermano. No, en verdad, o sea, espiritualmente, siendo franco, no pasa absolutamente nada. Ustedes dirían, hermano, o sea que los cristianos no podemos ayunar. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero hay que tener bien claras varias cosas. Por ejemplo, 1. El pueblo de Israel, que no es nuestro tema, pero se los menciono así. El pueblo de Israel solamente ayunaba un solo día, en todo el año, como una especie de ceremonia obligatoria. Ya de ahí, cada hebreo ayunaba de manera voluntaria cuando quería. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Bien simple, que tu mente, tu cuerpo, estén única y exclusivamente concentrados en adorar al Señor. Y que ni siquiera la comida te distraiga. Eso es todo. No vayan a creer que el ayuno es como levantar una antena espiritual para que haya más poder. No, nada. Ayunar no te hace ni más santo ni menos santo. Y por ahí no vino el hermano Martín García, pero él me platicó el testimonio, después pregúntenselo, de un hermano que él conoció, que se la pasaba ayunando al mes, 2, 3, 4 días cada mes, 5 días, 6 días. ¿Qué pasó al cabo de 7 años? Peritonitis, y se murió. Pues sí. Entonces, hermanos, hay que tener un equilibrio en este sentido. Entonces, nos debe quedar claro que, bíblicamente, estas de aquí, estas, ya no, porque estas ofrendas que servían para que la relación con Dios estuviera bien, todas ya se cumplieron en Cristo, todas. Cualquier ofrenda que nosotros hagamos es para adorarle, cualquier ofrenda que hagamos es para nosotros arrepentirnos porque estamos en pecado, pero la relación con Dios en Cristo ya quedó restaurada. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Eso significa que nos tenemos que concentrar en en las materiales, y tenemos que ser generosos, porque si no somos generosos vamos a ser autocomplacientes. Vamos a seguir avanzando, mis hermanos. Ok, sigamos con la información. Cambiamos. Ahora bien, ahí en el gráfico que yo les acabo de poner aparecen varios principios que tienen que ver con respecto a ofrenda
aquí lo que yo les estoy poniendo es una especie de análisis de lo que pasaba en el antiguo pueblo de Israel, ¿sí? Para poder llegar a la idea del diezmo. ¿Qué opinan, hermanos? Abrimos foro. ¿Hay que dar el diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hay que dar menos? ¿Hay que dar más? Hermano Martín. Yo creo, y aquí lo ha defendido mucho la iglesia durante mucho tiempo, del dador alegre. Yo creo que más que obligar al diezmo es tener el compromiso real. O sea, hoy vivimos tiempos en donde es difícil manejar adecuadamente el dinero, pero también vivimos tiempos en donde la organización es lo esencial. Entonces, más que tener el diezmo, es ser comprometidos con el Señor. El problema que tenemos es que ganamos 500 y queremos dar un peso, ¿no? Ese es el problema. O sea, yo creo que aquí que más que dar el diezmo es establecer. Así como distribuyo para mis hijos, para todo, es con Dios. Y entonces tenerlo ahí, y si es en proporción con Dios o no es en proporción con Dios. Eso es lo que tenemos que dar. Y ya cuando lo tengamos establecido, cumplirlo. Porque quizás haya quien lo haga, pero resulta que hoy no pude tanto, entonces en lugar de quitarle a los demás, se le quita a Dios. Y al final Dios se va quedando a lo último. Porque es que la educación de mis hijos, es que la letra del carro, es que todo, o sea, hay más prioridades que Dios. Ese es el problema, ¿no? Ya. El compromiso. Muy bien. Vi otras dos manos. ¿Cuáles eran? ¿No? ¿No hay manos? Muy bien. Aquí lo que ustedes ven son distintos ejemplos que había de ofrendas en el antiguo pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque yo quiero quitar una de las ideas muy constantes que hay en el mundo cristiano. Y esa idea muy constante es creer erróneamente que el pueblo de Israel solo daba el diezmo. Estamos totalmente equivocados, ¿eh? El pueblo de Israel no daba solo el diezmo. No, ellos daban mucho más. ¿Habían oído de estas ofrendas? ¿De cuál habían oído? De esas tres. ¿Cuál? ¿Cuál era el propósito de esa ofrenda? ¿Qué simbolizaba? La expiación de los pecados. Significaba el profundo arrepentimiento y la entrega absoluta de mi ser a Dios. ¿Qué otra? Las ofrendas de paz. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el chiste de las ofrendas de paz? Ya leyeron Levítico, si vas a ofrecer ofrenda de paz, tiene que ser de este tipo y así, y así. ¿Esas para qué servían? Para representar una entrega profunda. No, eso era el holocausto. No, la ofrenda de paz era una ofrenda que se daba simplemente porque la relación con Dios estaba bien. No se había pecado, se estaba agradándole a Dios en todo y se le daba una ofrenda a Dios. Señor, estoy en paz contigo. Muy bien. ¿Y la otra cuál es? De las que están ahí. Las oblaciones, las ofrendas de vegetales. ¿Cuál era el propósito de las ofrendas de vegetales? Agradecer a Dios por la provisión del alimento. Era muy común que cuando empezaba la cosecha, los primeros frutos se le entregaban a Dios en una oblación, en una ofrenda vegetal. Oigan, no le pongan el pie a la gente, es de mala educación, viene la gente subiendo las escaleras y se cae, hombre, caray. Está uno concentrado en el tema y por distraerlo a uno le ponen el pie, no hagan eso, mis hermanos. Ok, las ofrendas vegetales. Simplemente decirle a Dios, gracias Señor, tú me estás proveyendo mi comida y en consecuencia yo te devuelvo algo por el proveedor que tú eres para mi hogar. Pero no eran las únicas, o sea que yo solo les puse las principales. Pero hermanos, no solo era el diezmo, no solo el diezmo. Ahora, para quien tenga un poco de más información, y doy otro jueguito de hojas, el pueblo de Israel, sí, ciertamente daba el diezmo, pero ese diezmo, ¿para qué era? A ver, luego hasta allá atrás. A los levitas. Exactamente. El diezmo se entregaba únicamente a las personas que formaban parte de la tribu de Leví. Porque los que formaban parte de la tribu de Leví, ¿cuál era su trabajo en el pueblo? El sacerdocio. Entonces, la gente tomaba el 10% de su dinero, por ejemplo, en el contexto moderno. Si una persona percibía 1,000 pesos, ¿cuánto tenía que tomar de eso? 100. ¿Y a quién se lo tenía que dar? No, a los levitas. Tú podías tener de vecino un levita. Tenías que ir a tocar su puerta y
y darle el 10%. Ay, hermano, pero ¿qué no eso se llevaba al templo? No, eso era aparte, otra ofrenda. Ah, hijo, sí, exactamente. Exacto. Sí. Sí. Y ya de ahí, los levitas, ellos tenían que tomar el 10% de tus 100 pesos, o sea, 10 pesos. Y entonces ya el levita, a su vez, eso es lo que él entregaba en el templo. A esa ofrenda se le daba el nombre del diezmo de los diezmos. Por lo menos en la Biblia aparece como 4 veces esa expresión. Diezmo de los diezmos. Se está refiriendo a eso. Además, por familia, cada cabeza de familia una vez al año tenía que ofrendar en dinero para el mantenimiento del templo. Además, si los sacerdotes lo consideraban, gracias hermana, se recogían ofrendas especiales. Por algo. Había guerra y había que darle de comer a la gente, había un periodo de enfermedad, peste, y había que comprar medicamentos, aceite. No solo era el 10%. Miren, es más, hermanos, hoy se sabe que el pueblo de Israel ofrendaba por lo menos, el 22% de sus ingresos. Por lo menos, calcúlenle, 1,000 pesos. Por lo menos, cada israelita daba 220 a la semana. Y aparte de eso, los romanos les quitaban como 50 pesos en impuestos a la semana. Déjenme, después de 3 cifras el cerebro se bloquea. Imagínense, de 1,000 pesos, perder 720. No, quítenle lo que los romanos les quitaban. No, Roma les quitaba la mitad, 500 pesos. Sí, ¿a poco creían que los romanos eran buena gente? No, mis hermanos, ¿cómo creen? Ay, es que se vive también allá en los Estados Unidos, que les pongan una multa por estacionarse en doble fila, $250. Ay, tan caro, ¿de dónde creen que sale el dinero para mantener eso? Entonces imagínense, de 1,000 pesos le das 500 pesos a Roma en impuestos, y luego tu 22% para las cosas de Dios, 220, 720, ¿cuánto te queda? 80, los 80, ¿no? ¿Y saben qué? A pesar de eso, pocas veces el pueblo de Israel fallaba, cumplía. Por eso, mis hermanos, yo quiero que entendamos la importancia que tiene que ver el hecho de ser generosos con nuestras ofrendas. Decía el hermano Martín, es que no es el 10%, y tiene razón, porque desde el momento en que tú des el 10%, desde el momento en que te pongamos una cantidad, entonces ya no es voluntario, ya es obligatorio. Y desde el momento en que algo es obligatorio, ya no se hace con el alma, ya no lo haces pensando en agradecer, lo haces pensando en cuánto va a disminuir o no tu bolsillo. Y entonces ya no se cumple que la ofrenda sea un reflejo de lo que tú amas al Señor. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza. ¿Qué quiere decir por tristeza? Estás agarrando acá el billete de 200. No por tristeza, ni por necesidad. A ver, Señor, ¿cuánto traigo acá? Déjame ver de cuánto sale este que tengo acá atrás. De 20. Pero se vinieron 2 Benito Juárez. Señor, necesito 100 pesos para ponerle la recarga al celular. Es que necesito urgentemente, Señor, entrar a Facebook para ver videos de perros bailando. En eso me voy a gastar mis datos, pero aquí hay 40 pesitos, Señor. Te los entrego de corazón, pero te los entrego porque necesito que me mandes 100. Eso significa necesidad, ¿ya me entendieron? No por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Por eso,
es que cuando en la televisión cristiana tú ves a las personas enfrente de un escenario con una muy bonita escenografía que nos dicen, hermanos, esta es la maratónica, siembra tu semilla. Y nos ponen ahí al lado, nos aparece en la imagen como de 45,000 operadores con el teléfono. Y te van a dar tu milagro. Siembra tu semilla, siémbrale $100 al Señor. ¿Eso qué es? Eso no es ofrenda. Te están estafando. Son mercaderes de la fe. Eso es basura teológica. Ni siquiera le hagas caso. Pero el problema es que de manera autocomplaciente nosotros nos vamos al otro extremo. Y ahí es a donde tenemos que reflexionar. Mis hermanos, algunos detalles más los que ustedes agreguen para terminar viendo un poquito el gráfico de las ruedas. Unos comentarios más lo que ustedes agreguen. Seamos generosos. Déjenme sacar otra vez a Benito. Benito, ven Benito. Ok. Vamos a suponer, hermanos, llegó el momento de ofrendar. Cada iglesia tiene su momento y su espacio para recoger ofrenda. Cada iglesia lo decide cómo y decide el cuándo. En el caso de esta iglesia, desde donde le estamos transmitiendo a las personas que nos siguen por internet, tenemos 3 espacios donde recogemos ofrendas materiales. Un espacio después de los emblemas en la Santa Cena. Después, 2, en el estudio del día domingo, que nosotros le llamamos escuela dominical. Y también el jueves, en la reunión de estudio para los hermanos que vienen. Muy bien. Déjenme tomar un alfolí. Aquí está nuestro alfolí. Y llegó el momento de ofrendar. Hermanos, ofrendemos, ¿no? Y pasa el hermano. Aquí va el Benito Juárez. Ok. Varias ideas. Primero, es cierto, hay hermanos que cuando pasan a orar por la ofrenda dicen, Señor, vamos a ofrendar. Yo te quiero pedir que bendigas nuestra ofrenda. Y Señor, no te fijes en la denominación de los billetes y de las monedas. ¡No! ¡Que se fijen! ¡Sí, que se fijen! ¿Sí? ¿Quién? Tú no, el Señor. No, tú no. A mí no me interesa cuánto vas a ofrendar. Ni voy a andar viendo cuánto vas a ofrendar. No me preocupa. No. No, pero el Señor que sí se fije. Nosotros no, pero Él sí. Porque se supone que mi ofrenda es una representación de lo que yo quiero entregarle. Ahora, si en medio de todos tus compromisos esto es lo que le puedes dar al Señor, tranquilo, porque aquí va todo tu corazón. No pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando echas a Benito, pero en la cartera hay 5 Sor Juanitas? No le estás dando a Dios lo que le corresponde, le estás dando lo que a ti te sobra. Ok. Yo comparto 3 ideas, más las de ustedes. Idea número 2. Viene el verano. Perfecto. Ya. Pasó el periodo ahorita de invierno. Ok. Tú viste cómo, pero sacaste dinero para ir a visitar al tío Tencho. Y no fue barato ir a ver al tío Tencho. Fueron 1,200 de gasolina, 500 de 2 casetas, las comidas. Al tío Tencho le gusta el pan de nuez. Ni te viene a ver a ti nunca, pero el hombre es bien exigente, tiene que ser pan de nuez. Está bien, se lo llevaste. Se te fueron 3,000 pesos. Y como solamente tú puedes ir el fin de semana porque trabajas, te fuiste viernes, sábado y domingo. ¿No? Y ya regresaste el lunes. Está bien, no hay ningún problema. Pero curiosamente ese día que te fuiste de viaje no mandaste tu ofrenda a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento para no enviar tu ofrenda a la iglesia? Es que me iba yo de viaje. Decía la cita de Malaquías, ¿no? Pónganme a prueba, dice el Señor. Pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Traigan sus diezmos, porque esa era la medida que ellos daban para el servicio de los que trabajaban en la obra. Traigan los diezmos y dense cuenta cómo no al ofrendar, las ventanas de los cielos les derramarán bendiciones. Eso me lleva a una conclusión. Hay muchos cristianos que nunca les alcanza
¿Y por qué creen que es? Porque no ofrendan como debe de ser. No ofrendan como debe de ser. Esa es la causa del por qué nos va mal en nuestras finanzas. Porque no ofrendamos. Tercera idea, más las que ustedes aporten. Llegó el 2020. Estamos en México. La cuarta transformación. Estamos luchando contra la corrupción. Estamos tratando de vender un avión presidencial. Nuestro presidente quiere sacar boletitos de a 500 pesos. Yo ya empecé a sacar cuentas y el ancho de la calle da para que yo lo estacione ahí afuera. Todavía no tomo bien la medida. Pero si hay algo que reconocer, hermanos, y por qué no seamos honestos, ¿no? Basándonos solo en números. Los mexicanos, no sé si hermanos que nos sigan de otros países les pasaba lo mismo, pero por aquí empezaba el primer día del año, ¿qué le pasaba a los precios de las cosas? ¡Wow! Todo subía. Y tenemos que ser honestos, hablando en números, estemos o no de acuerdo con el presidente, pero llevamos 2 años, es el segundo, donde no hay grandes cambios en los precios. O sea, hablemos de, o sea, sí, estamos o no de acuerdo como sea, o que nos caiga mal. Pero es la primera vez desde, déjenme acordarme dónde me da mi memoria, desde López Portillo, estoy hablando del presidente que entró en 1970, lo que quiere decir que ya pasaron los 70, los 80, los 90, los 90, tenía 50 años que eso no pasaba en México, que empezara un año y no hubiese un alza de precios. Bueno, ok, como sea, aunque el alza de precios es mínima, tercera idea, pero llega enero y ¿qué nos suelen decir nuestras esposas a los esposos si es que somos los principales proveedores de casa? Ya no me alcanza, mi amor. Es que ya no me alcanza. ¿Cuánto me dabas para la semana en el 2019 en mi vida? Por favor, esposa, guarda silencio. A ver, ¿cuánto me dabas para la semana, mi amor? Solo estoy poniendo un ejemplo, 500 pesos, o sea, y estoy exagerando, una familia de 4 con 500 pesos a la semana creo que ni de chiste, solo es un ejemplo. Ok. Y la esposa dice, ya empezó el año, no me alcanza, ¿me vas a subir? Y ahí comienza, ¿no? El estira y afloja. Si puedo, no puedo, cuánto ingreso, si tengo trabajo, no tengo trabajo. Porque miren, hermanos, seamos sinceros, esposas, ignórenme, esposos, atiéndanme. Porque miren, la realidad, usted puede tener como esposo, usted puede tener complicaciones económicas, y yo lo entiendo. Y las comparte uno con la esposa, es que mira mi vida, el trabajo ha estado bien bajo. Y siempre la esposa, sobre todo si es cristiana, recibimos de ella comprensión, cariño, apoyo, mira, tú no te preocupes, yo tengo ahorita algo, no pasa nada. Pero no la sometan a varias semanas de eso, porque más tarde o más temprano, hasta la más amorosa les va a decir, oye, ya te ayudé mucho, ¿no? ¿Qué hubo? Ya cállate. Y ¿saben qué, hermanas? No lo dejen de hacer, porque es nuestra responsabilidad. No nos permitan ser zánganos y holgazanes. No nos dejen. Porque si hay una cualidad que el hombre tiene, el varón tiene, es que si a usted al varón le da un poquito de comodidad, el varón se sigue de frente, El varón se toma la mano, el pie, las orejas y la cerilla que está dentro de las orejas. Todo. Ok, ese es un comentario aparte, pero es real. Mi amor, ya no me alcanza. ¿Cuánto más me vas a dar? Y lo que acuerde cada familia, es decisión de cada quien. Te daba yo 500, te voy a dar 530, eso y es decisión de cada quien. Como sea. Ya, como sea. Ok. Mi punto es, cuando empieza un nuevo año, ¿aumentan también su ofrenda? No. Somos bien autocomplacientes. Extremadamente autocomplacientes. Tenemos que ser generosos en nuestra adoración, en nuestro trato, pero también en nuestras ofrendas. Lo necesitamos urgentemente. Haya o no proyecto para construir un nuevo templo como lo tiene este templo. Haya o no un proyecto así, tenemos que ser generosos. Mis hermanos,
7 minutos de algo más que quieran aportar para hacernos reflexionar de ser generosos. Hermana, primer comentario. Hermano, espero y no se molesten los hermanos por el comentario que voy a hacerles. Es una plática que yo tuve allá con los hermanos donde fuimos a visitarlos. Y nos platicó la hermana de la iglesia que visitábamos, la hermana Marina, que ellos para poder hacer esa iglesia, bueno, ya saben ustedes que fue ofrenda, pero para remodelarla, ellos gastaron todos los ahorros que tenían. No les alcanzó y pidieron un préstamo de casi $1 millón. Después dicen que decían ellos cómo vamos a pagar este dinero. Yo le preguntaba, bueno, es que aquí dan mucho dinero, no, hermana. Somos pocos. A lo mejor se imaginarán que era una iglesia grande. No es una iglesia pequeña. Yo creo que prácticamente lo que somos nosotros es lo que están ahí. En la iglesia de Corona. Ajá. Y me dice... No, les ganamos, somos más. No, no sé, pero sí somos más. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿de dónde sale el dinero? ¿Ustedes pagan? No. De las ofrendas, única y exclusivamente de las ofrendas, y pagan $4,000 y casi $5,000 mensuales de ofrendas. Aparte, lo que le dan a los pastores y las necesidades, aparte. Dan el café, dan el pan, dan el alimento, no lo cobran. Y yo decía, wow, Si hay el desayuno es gratis, sí. gratis. Y yo decía, bueno, ¿de dónde? Y dice, de las ofrendas. Lo único que me dijo ella, y había un aviso ahí, un papelito. Si tomas un agua de 600 mililitros, pones $1, por favor. Pero las aguas pequeñas no las cobran y se puede tomar las que quiera. Y yo decía, bueno, ¿de dónde sale? De las ofrendas. Sí, si no escucharon, la hermana Elizabeth está haciendo referencia a la experiencia que ella tuvo visitando, para quien no escuchó, a los hermanos de Corona en Nueva York, y el ver que a pesar de ser una iglesia pequeña, todas las cosas que se necesitan, ellos lo están tomando de sus ofrendas. Y eso, en cierta manera, ayuda a que los hermanos hagan el esfuerzo por ser más generosos. Ok, más experiencias. Alguna vez yo visito Puebla para visitar una iglesia, pero a esa iglesia yo iba a llegar sábado por la tarde, pero me hicieron llegar el sábado por la mañana para ir a visitar a otra iglesia. Era el verano y estaban cerrando su escuela bíblica de verano, y me invitaron para ir a dar un mensaje en el cierre de la escuela bíblica. Me esperan en la terminal de autobuses y me llevan a la iglesia. Y mientras vamos llegando a la iglesia, una iglesia lejos, así en la periferia de Puebla, fuera, en callecitas así de terracería no pavimentadas, voy platicando con el hermano, y le digo, hermano, ¿y aquí cuántos ancianos pastores son? No, hermano, ahorita no tenemos anciano ni pastor. ¿Cómo? No. ¿Quién dirige la iglesia? Me dice, habemos un grupo como de 4 o 5 hermanos que nos juntamos y nosotros somos los que tomamos las decisiones. Le digo, hermano, ¿y por qué no tienen pastor? ¿No hay en la iglesia alguien que sirva, que tenga la capacidad? No, dice, sí hay varios hermanos que incluso tienen el deseo. ¿Y por qué no los ponen como pastores? Porque hermano, pues es que nosotros consideramos que el obrero es digno de su salario. Y si un hermano va a estar liderando, sentimos la obligación como iglesia de ofrendarle. Le digo, hermano, le digo, pues ofréndenle de lo que tienen. Me dice, no, ¿cómo cree, hermano? Ofrendamos muy poco. Dice, y por eso es que no ponemos a nadie, porque todavía no podemos darle a nadie una ofrenda digna de un siervo de Dios. Está interesante, ¿no? Los puntos de vista, ¿no? Pero que sí nos ayudan a darnos cuenta que a veces nos volvemos demasiado autocomplacientes con nuestro dinero. Demasiado autocomplacientes, ¿no? Más ideas. En el caso de la iglesia presbiteriana en la que yo me reuní estando en Estados Unidos, ellos hacían una planeación a principio de año y te decían, hermano, ¿cuánto vas a ofrendar a la semana? Y tú tenías que dar la cantidad, y a la siguiente semana te llegaban los sobrecitos de todo el año con la cantidad que tenías que dar. Ahí no te podías salvar. Sí, ¿Sí? ahí sí era, pero Y saben, hablo de nosotros como denominación, las iglesias reunidas en el nombre de Jesucristo. Nosotros, desde nuestra fundación, desde nuestra formación, finales del siglo XIX en Irlanda,
nosotros, una de las características que nos ha distinguido a lo largo de generaciones es que aquellos que dirigen las iglesias o dirigimos las iglesias, no sé si lo han notado, no es gente dedicada de tiempo completo, sino que usualmente los ancianos de las iglesias tienen un trabajo, ¿no? Y aparte sirven a la iglesia. Digo, eso es decisión personal. Lamentablemente, en una de las cosas, tiene muchas cosas positivas eso. Una de las cosas no positivas es que lamentablemente el hecho de vivir así le ha transmitido a la iglesia la noción de que lo que hagamos, lo que hacemos, tiene que ser por doble, para que me entiendan, tiene que ser casi como una obligación. Una parte no tan positiva. Como no se le da ofrenda a los ancianos, entonces obviamente, ¿qué pasa con una iglesia que se siente cómoda? Nunca va a ofrendar. ¿Ya me entendieron? Nunca va a ofrendar. Como no se le pide, y si alguien pide es pecado, ¿no? Está mal que algún hermano de la iglesia se acerque con cualquier hermano y le diga, hermano, me quedé sin trabajo, tiene 2 meses que no trabajo, no tenemos comida en casa, me hace falta una despensa. ¿Será pecado que alguien nos venga a decir eso, que sea miembro de la iglesia? Yo creo que no. Personas que sean de nosotros, no las que, porque aquí por año siempre pasan como unos 4, por año, que lo único que quieren es dinero. Pero los que son miembros de la iglesia, que se reúnen con nosotros, bautizados en la iglesia, ¿qué pecado hay que una madre llegue y nos diga, hermano, no tengo para la medicina de mis hijos, ayúdenme? ¿Es malo eso? Oigan, y qué feo que la iglesia le tenga que decir, no tenemos. Es que necesitamos para los gastos corrientes 2,200 y esta semana nada más entraron 1,900, hermana, no tenemos. Va a ser feo eso, ¿no? Porque ¿a quién más tiene que acudir la iglesia? Nosotros, somos su familia. Eso me lleva a otro pensamiento para compartir. ¿Dar? Para mí dar es lo más fácil del mundo. En serio. Si ahorita traemos un alfolí y les decimos, hermanos, hay una necesidad extraordinaria en la familia del hermano Salatiel, y pasamos el alfolí, yo les aseguro que le rascamos. Pero fácil nos aparecerían ahí unos 500 pesos, te los aseguro. Pero no entiendo por qué cuando tienes necesidad no abres la boca. ¿Cómo somos orgullosos? Nos estamos muriendo y no abrimos la boca. Iglesia, ayúdenme por favor. No la abrimos. Y más los hombres, los hombres como somos orgullosos. ¿Y saben qué? Por esa conducta, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos evitando que nuestra iglesia desate su generosidad. Por no hablar. O sea, vean cómo todo se va juntando, ¿no? Algo más, hermanos, para que nos motivemos a ser generosos en nuestras ofrendas. Algo más. No vamos a dar sobres, como con los presbiterianos, tranquilos. Ni con cantidades ya. No, hermanos, no. Es voluntario. Pero que ojalá y entendamos que el hecho de no ofrendar lo que debemos es una muestra de que ya me volví autocomplaciente. Esta semana, no sé cuánto des de ofrenda, vuelvo a los ejemplos, 100 pesos. Esta semana que viene, ¿tienes pensado comprar algo? Cualquier cosa para tu casa, algo que haga falta en tu casa. Ropa, unos zapatos, algo que tienes que arreglar. Eso que vas a arreglar, de alguna manera va a afectar los 100 pesos de tu ofrenda. Un buen consejo, no te lo compres, no lo hagas, pero no le falles al Señor. Entrega tu ofrenda. ¿Qué más, hermanos? Más para motivarnos a ser generosos. Sí, yo sé que duele en el bolsillo y yo los veo a todos que estamos así. Porque son cosas que no... y otra cosa, por favor, hermanos. Si van a venir a la Santa Cena tarde, lleguen antes de la ofrenda. Porque curiosamente llegan después. Qué chistoso va. Y no sé por qué a su niño le dan ganas de ir al baño cuando se va a recoger la ofrenda. ¿Quién sabe por qué? Cuando pasa el hermano, vamos a orar por la ofrenda. Pum, al baño. Y la vejiga de su hijo tiene la peculiaridad de que se activa cuando empiezan a recoger la ofrenda y se apaga cuando ya se recogió la ofrenda. Y entonces ya sales.
Sí, claro, te resulta más fácil llegar a la ofrenda de la escuela dominical donde nada más avientas 2 moneditas, ¿no? Ya. Vuelvo a lo mismo, mis hermanos, disculpen, yo sé que son temas un poquito incómodos, pero es que son reales. Estamos siendo bien autocomplacientes. ¿De quién era la mano de este lado? Ahí va a hablar mi esposa, a ver si no me arrepiento. Mi vida. No, pues como experiencia yo quiero decir que allá en la iglesia donde yo me congregaba en mi país, se llama Fuente de Vida, ellos no tenían iglesia, era respetaban. Y yo duré ahí como 7 años. Entonces, comenzamos como que a hacer campañas, hicimos tantas actividades, era un montón, ventas por aquí, cosas por allí, muchas actividades, porque allá igual la iglesia pues se sostiene con la misma iglesia, no tienen ayuda, aunque el pastor sí se metió un poco con algunos conocidos de la política del ayuntamiento, pero finalmente era muy mínimo lo que al final le dieron. Y se construyó un templo de 3 pisos, y como de 5 millones valorado. Y ¿De allá o de acá? De allá. serían acá como 2 Como millones. 1,5 millones, casi 2 millones. Entonces, pues la verdad fue un tiempo donde muchos hermanos, yo veía, bueno, yo vi el tiempo que estuve ahí, que corrieron, o sea, así era como que de estar motivando y hablando de eso constantemente, ¿no? Y la gente como que se choca. Pero siempre recuerdo esa palabra que nos decía el pastor, siempre decía, Dios bendice la dólar que alegre. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en una empresa, y la verdad que me iba muy bien, en ese tiempo yo ganaba muy bien. ¿Cuánto vale? Dame ese. Ganaba como 7,000 pesos en ese tiempo, pero ya hace muchos años atrás, más de 10. Entonces, y yo como que decía, ay, pero los diezmos son tantos, lo encontraba mucho. Pero la verdad que comencé mucho a leer la palabra y comencé a estudiar. Y yo siempre le decía a Dios que me pusiera en mi corazón cuánto yo debía de dar. Y nunca me limité nada más a dar mi diezmo. Si yo ganaba 7,000, era bastante, 2,000 pesos, algo así. Entonces, pero yo siempre trataba de dar más, porque yo sí veía que siempre Dios me proveía. Y bueno, como testimonio aquí en la iglesia, tú siempre constantemente me dices, tienes que ofrendar más. Dando ofrenda, ya la tenía siempre como que me insistía. Y bueno, uno tiene como un promedio desde cuánto uno gana por semana, pero a veces la semana uno lo da, bueno, en el campo mío varía, ¿verdad? Puede ser una semana menos, una semana regular, pero una semana que puede ser muchísimo más. Por ejemplo, le puedo comentar que en esta semana yo me pasé aquí a la casa, y si yo hacía 1,500 pesos allá en la estética, que no me estoy trabajando por las tardes, porque pido capelita, ahorita yo dupliqué casi esa cantidad, estando en mi casa y descansé el miércoles. Excelente. No fueron 5 días. ¿Qué tiene que pasar en la ofrenda? Entonces, en la ofrenda, cuando yo iba a pasar, dije, no puedo dar lo mismo, que Dios Claro, me dio más. claro. Y aunque no te queda todo, por decir, de gastos libres, que uno tiene más gastos, por ejemplo, estuve trabajando ahí, me están acomodando, y sí gasté, digo, no, pero que esta es la primera semana, voy a gastar más, porque obviamente voy a estar invirtiendo, ¿verdad? Para acomodar, pero ya la siguiente semana yo sé que también está la confianza de ustedes. Creo que hay un versículo que allá lo predicaban mucho así, yo lo entendía así, que decía, pruébame en eso. Sí, es cierto, probame en eso. No importa lo que yo gasté esta semana, si casi gasté los 2,000 pesos que me entraron o más, me quedó un tanto menos, pero yo voy a dar más en mi ofrenda, porque yo sé que Dios me va a seguir proveyendo, me va a mandar los clientes a la casa, y ahora ya no pago la renta. Bueno, no voy a pagar la renta. Pues Sí, claro. eso es lo que quiero compartir, mis hermanos. La verdad es que yo sí soy testigo de que Dios provee cuando nosotros somos generosos para su obra. Y no solamente con esto, del dinero físico, claro, eso es lo que estamos enfocando ahorita, pero seamos generosos con nuestros tiempos. Yo me propuse llegar más temprano a la iglesia, yo me propuse servir en otras cosas, y siempre apoyar en lo que se pueda, darlo todo, porque realmente no hay nada más poderoso, más grande que Dios en nuestras vidas. Y yo sé que ustedes lo tienen por testimonio en muchas cosas que ha hecho en sus vidas también. Gracias, hermana. Y si es verdad, ¿no? Tenemos que ser generosos. ¿Quién se atrevería esta semana a hacer su semana de reto en cuanto a las ofrendas? No sé cómo ofrendas, si ofrendas por semana o ofrendas por cada quincena. Pero si ofrendas por semana, mañana lunes, aparta tu ofrenda y ponla en algún lugar. Ya no lo toques. Eso que sea lo primero.
Perdón, hermanos, yo los entiendo, ¿no? No estamos acostumbrados. Por eso yo entiendo así los rostros así como de medio de resistencia, ¿no? De decir, es que sí, porque no tenemos la costumbre. El cambio es una de las cosas que más le cuesta trabajo al ser humano implementar. Pero si nos atrevemos a hacerlo, créanme que se van a sorprender de lo que va a pasar en sus finanzas. Ni siquiera se imaginan de lo que Dios es capaz de hacer. Y yo estoy seguro que lo va a hacer. Ojalá y seamos generosos. ¿Algo más? Cerramos nada más con un comentario de los círculos. Dos más, hermano, y luego mi hermano. Dios sabe que estoy hablando con la verdad. A ver. Pues tú sabes en casa las relaciones con Génesis y todo eso. A mí de las cosas que más me han gustado, yo nunca se lo he dicho a ella, es que cuando ha tenido oportunidad de trabajar como sea, llega los domingos y da su ofrenda. Qué bueno, ¿no? O sea, y yo no le he tenido que decir, le he tenido que decir nada, son monedas, ¿no? O sea, pero lo da ella solita, no es que la ofrenda. Digo, lo ha de haber escuchado en la escuela dominical, lo ha de haber escuchado en algún lado, ¿no? Y digo, estamos hablando en confianza, veo que también, por ejemplo, Michelle también da, ¿no? O sea, eso a nosotros nunca nos los enseñaron de niños, ¿no? Y hay que hacerlo. En el Evangelio, ¿no? Entonces es bonito que los niños vean y que solitos de ellos salgan, ¿no? Transmitírselo. Por ejemplo, los niños, viene la ofrenda, vamos a recoger la ofrenda, y muchos papás tenemos la costumbre de que a los niños les damos algo, ¿no? Para que pongan. Y si algo me ha dado mucha curiosidad, es que luego a veces hay niños que vamos a recoger la ofrenda y el niño dice, ¡ay, la ofrenda! Y sale corriendo, ¿no? A buscar a papá o a mamá. Y algo que he notado es que agarran papá y mamá y nada más lo que le sale de monedas, órale, ¿no? Corre, cumple. ¿Por qué no le dan un billetito? Digo, cuando se puede. Si no se puede. Pero cuando se puede, ¿por qué no acostumbrar a la nueva generación a entender que cuando le den a Dios tienen que darle con generosidad? ¿Quieren imaginar una cara chistosa? Ahí les va. Una cara chistosa. Michelle diciéndome, ya cobré mi beca Benito Juárez. Y yo diciéndole, ¿cuánto de eso va a ir a la ofrenda? Esa es una cara chistosa. Y lo tuvo que dar. Es dinero que no se lo dio su papá, no se lo dio su mamá. Es dinero que el Señor le dio. Tiene que ofrendar. Debe ofrendar. No es si quiere, en mi opinión. Es obligatorio, ¿no? Hermano Manuel, y luego trae atrás más. Hay un concepto que siempre me gusta tratar cuando se trata de esto, el diezmo o ofrendas en general. Desgraciadamente tenemos un trasfondo católico aquí en México y estamos acostumbrados no a ofrendar, sino a la limosna. Entonces ese trasfondo lo hemos pasado a la iglesia cristiana evangélica y todos pensamos que cuando pasa el alfolí tenemos que dar una limosna. Y es parte de educación de los líderes que no nos hemos enfrentado a esta situación, a poder decirles, miren, esto no es una limosna. Dios no necesita de limosnas. Dios necesita de las ofrendas de todos nosotros para poder solventar la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Un segundo aspecto que yo tengo también es que cuando estamos acostumbrados a dar con la mano abierta, vamos a estar acostumbrados a recibir. No puedo recibir si tengo la mano cerrada. Cuando la abro y suelto lo que tengo, entonces voy a recibir de parte de Dios. Y esto es lo importante. Buena ilustración. Y un tercer aspecto es el siguiente. Yo sé que muchos en donde estuvimos anteriormente acostumbrábamos tal vez el diezmo por el tipo de organización en donde estábamos. Pero una cosa que sí es importante, yo siempre enseñé que mínimo era el diezmo, pero era más que el diezmo. O sea, y cuando hablamos de esto, no es nada más decirles el 10%, sino que tienes que dar más del 10%. Y ahí entra la idea de que entre más des, Dios te va a bendecir más. ¿Sí? Ahora, no lo vamos a hacer tampoco por interés,
Claro, ¿verdad? claro. Lo vamos a hacer por gratitud, porque en realidad cuando nosotros somos generosos en dar, Dios va a ser generoso en darnos a nosotros también. Y ahí Así viene es. la idea de lo que dice el versículo que se dio hoy. Y si no, pruébame. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos para darte lo que necesitas. Y el día que yo acostumbré a hacerlo, ese día Dios me empezó a bendecir. Amén. Es cierto, Y hermano. cuando no lo daba, Así es. Amén. no Así me es. alcanzaba. Así es. Y me quedaba yo con gastos, me quedaba yo con deudas. Pero empecé a darlo, la primera cosa era apartar y decir, aquí está. Y en ese momento alcanzaba perfectamente y sin ningún problema. Levanto la mano porque eso sí es cierto. A mí también me han pasado. Dos comentarios finales, ¿no? Hermano Elizabeth y César, y ahí concluimos. Hermano, para los hermanos que en algún momento yo tenía la duda de cómo iba yo a ofrendar Ok. cuando tenía yo mi negocio. Ya, ya, ya. Yo me acerqué con una hermana más adulta que yo, la hermana Marcelita, Ujú. y yo le platicaba, bueno, yo quiero ofrendar y quiero agradar a Dios con lo que yo tengo, pero no sé cómo, porque pues yo puedo llegar a la iglesia y dar lo que, como dice usted, lo que me sobra. Y me dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que puedes hacer es que todos los días la primera venta, tú la partes y vas a ver lo que va a ocasionar todo esto. De verdad, hermanos, era increíble que a la tercera semana de yo haber abierto el negocio y practicar lo que Dios me mandaba, porque realmente era lo que Dios me estaba diciendo, las ventanas de los cielos se abrieron y pasé a vender de unos kilitos de fruta y de verdura a vender toneladas a la semana. Ujú. Y yo decía, bueno, ¿cómo es eso? Ujú. Llegaba mi hermana a suplírmelo 2 días a la semana y me decía, oye, hasta me hablaba por teléfono luego estando aquí. La primera venta ha sido de 400 pesos. Oye, pero es mucho mejor doy la de que vendí 16. Yo decía, no. Yo hice un compromiso con Dios y con Él los compromisos se cumplen. Apártame ese dinero, porque eso es la ofrenda de cada semana. Y de verdad, hermanos, cuando yo empecé a fallarle a Dios, no con la ofrenda, sino con el tiempo que yo había dispuesto de 3 años y me pasé a 5, 6 años trabajando, Él cerró las ventanas de los cielos y dijo, no importa que me traigas ofrenda, yo te quiero aquí trabajando. Ujú, ujú, ujú. Pero, hermano, yo lo que quiero decir con eso es que ofrendemos más de lo del 10%, porque les aseguro que cada venta no era el 10%, era más del 10%. Y créanme que Dios ahora me confié a Él, porque yo decía, ¿cómo voy a cerrar y de dónde voy a sacar esto y aquello? Ahora abrió las ventanas de los cielos nuevamente, pero de diferente manera. Ya. Y se sigue yo le sigo diciendo a mis hijos, oye, Papo, acuérdate del pacto que hiciste con el Señor, que el primer trabajo que tuvieras, tu primer sueldo iba directo para Él. No importa la cantidad que sea, pero tú tienes ese compromiso con Dios. Y a Dani, y yo espero que las generaciones que vengan sigan el ejemplo de ofrendarle al Señor conforme a su corazón, pero más de lo que su corazón propone. Ojalá y así sea. Cerramos con César. Yo tengo una inquietud, ¿no? Sí, hermano. Más que nada es eso. En la ofrenda, Sí, la ofrenda especial, primer año vengo y hablan de una ofrenda especial. sí. Segundo año vengo y hablan de otra ofrenda especial. Tercer año y otra vez. Y la pregunta, yo no voy a dar ofrenda porque se lo gasta o se lo gana o le Sí. dan. ¿Y por qué tengo que dar? Claro. ¿No? Bueno, la segunda es, yo también pues no doy ofrenda. Dicen que para qué voy a dar, ¿no? Si supuestamente aquí hay dinero. Ujú. La idea que tiene uno en el catolicismo, ¿no? El Vaticano es el mero fregón, ¿cómo le voy a dar uno que tiene? Caes en esa idea, ¿no? Sí, claro. Llega el momento que caes en esa idea. Ujú. Bueno, la pregunta, a mí me dice, no, pues dale al que necesita, ofréndale al que necesita, al que de veras necesita la mano. Ujú. Cuando la variante de tu enseñanza te
te la trastornan, te dan la vuelta y no es correcto eso, por lo que estoy escuchando. Entonces, ¿dónde queda el amor a Dios? ¿Dónde queda el amor a Dios? Si yo voy a ofrendar, yo tengo que ver si te dan en Estados Unidos o no te dan. O si voy a hacer un servicio, dice el texto decía que no sea por vanagloria, ¿no? Muchas veces yo lo hago por vanagloria. Quiero que vean mi billetito, el más grande, el de 200, de 300, el de 500. La pregunta es, si yo voy a ofrendar, ya lo está diciendo, ¿no? Yo voy a ofrendar, pero voy a estar entre dientes diciendo lo que estoy haciendo dentro de una iglesia, entonces, ¿para qué ofrendo? Claro. ¿Cómo está el asunto entonces? O se tiene que, o le tengo que dar al que de veras crea yo que necesite. ¿Cómo está el asunto? Buen punto. Muy bien, nos vamos, hermanos. Dice el hermano César, entonces, ¿qué ofrendo a la iglesia o mejor se lo doy a quien lo necesita? ¿Alguna vez Judas se quejó de lo mismo, no? ¿Alguna vez Judas murmuró y dijo, sí? Dice, ¿cómo es posible que estén regándole ahí ese perfume, 300 denarios, el sueldo de un año de trabajo a los pies del maestro? Se lo hubieran dado a los pobres. Jesús lo escucha y entonces le dice, los pobres siempre van a estar aquí, pero yo no. La iglesia no siempre va a estar aquí y nuestra labor es hacer que el reino de Dios crezca, porque sin tus ofrendas no va a haber obra de teatro, no va a haber fe mueve montañas, no va a haber gente que conozca a Cristo. Que hay también gente necesitada, pues entonces ve y dale también a ellos, pero no disminuyas tu ofrenda de la iglesia. Esa no debe disminuir. Y entonces, ¿cuánto tengo que dar? Diría esta monja fallecida recientemente. Digo, no por ser monja no tiene buenas ideas, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta, es que para dar tenemos que dar hasta que duela. Porque si no duele, realmente no estamos dando. Mis hermanos, el pueblo de Israel no solamente ofrendaba con diezmos, también ellos daban primicias y también daban ofrendas. O sea, no solo eran diezmos, hasta abajo estaban los diezmos, pero también había primicias. En cuanto ellos recibían los primeros frutos de algo, era su obligación. Y aparte también había ofrendas de carácter especial. Nos ganó el tiempo, nos vamos con una ilustración. Un día se mueren los billetes y van al cielo. No, en serio. Los billetes, doña Carmen. Si es que con esto de la parálisis, no sé qué oyeron. A lo mejor no les conviene oír billetes, pero bueno, se los vuelvo a decir. Se mueren los billetes y se van al cielo. Están ahí los billetes, sí. Y entonces llegan los billetes y tocan la puerta el billete de 500. Ah, no, espérenme, en México hay de 1000, ¿va? Y creo que hasta iban a empezar a salir de 2000. Bueno, hay billetes, llega el billete de 1000 en México, los hermanos que nos siguen en otros países piensen en el de más alta denominación. Llega el billete de 1000 pesos y toca la puerta. Ya me morí, déjenme entrar al cielo. Y entonces dice el guardián de la puerta en el cielo, perdón, tú no puedes entrar. Pero bueno, no puedes entrar. Espérate. Llega el de 500. Ya me morí. Lo siento, Dieguito Rivera, tú no puedes entrar por el personaje que está ahí en el billete mexicano. Pero y entonces, ahí espérate. Y llega el de 200. Yo soy Juana de Asbaje, la figurita que viene ahí. Fui monja y andaba yo con la esposa del virrey, pero no me lo tomen a mal. Pero déjenme entrar. No, tú no puedes entrar. Y ahí están los billetes en la puerta cuando de momento llega el billete de 20 pesos y empiezan los billetes de 20 pesos a entrar, pero como trofeo. Cientos entran al cielo, ¿no? Y les abren las puertas y entonces los billetes de alta denominación, indignados, le dicen al guardián de la puerta, oye, espérate, ¿cómo es posible que estos de 20 les estén dejando entrar y nosotros estamos aquí esperando? La respuesta del guardián es, bueno, disculpen, es que aquellos eran los únicos que veíamos en la iglesia, entonces pues eran los que estaban más cerca de Dios. ¿Sí lo entendieron, verdad? Nos ponemos de pie y vamos a orar, mis hermanos. Vamos primero a cerrar la transmisión y hacemos oración.